Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Qué bendición poder reunirnos nuevamente y poder alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy 30 de mayo del 2021. Gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por su misericordia. Así que, hermanos, vamos a ofrecer este culto a nuestro Dios para que el Señor dirija cada elemento y que podamos hacerlo con gozo, con alegría, con todo nuestro ser y corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por esta mañana, gracias porque permite, Señor, que sigamos exaltándote y adorándote a través de este medio. Permite que tu iglesia ven con nosotros, pueda celebrar este culto que te ofrecemos, Señor, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Dirígenos, Espíritu Santo, a alabarte, a honrarte, Señor, a que cada elemento de este culto, Señor, sea para glorificar tu nombre, pero también para edificación en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que vamos a tener. Bendice también al expositor de tu palabra, mi hermano Pablo, que tendrá a su cargo la predicación. Y prepáranos a nosotros, Señor, también para escuchar tu voz. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de exaltarte y honrarte en este día, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener, hermanos, el llamado a la adoración. Todos juntos, dice así: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Entonemos el himno 24 al Rey de los Reyes. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión. Eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor, un pueblo te adora, también hoy te canta
solo sabio y omnipotente, de todo reverentes, honor y majestad, por tus beneficios recibe propicio, humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Vamos a entrar, hermanos, al tiempo de confesión y vamos a tener la lectura de confesión que va a estar en la primera epístola de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 6 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Tengamos la oración de confesión. Venimos ante ti, Señor, lleno de gracia y misericordia, con el corazón abierto a expresar el dolor por las faltas cometidas. Reconocemos que hemos fallado, que hemos dejado de hacer tu voluntad. Pero, Señor, deseamos corregir el camino y estar en paz contigo a través de tu Hijo Jesucristo, abogado y defensor nuestro. Líbranos de nuestras maldades y dirige nuestra vida con el Espíritu que has puesto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguridad del perdón. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Sé tú mi visión. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu Hijo tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco halago de la adulación. Tú eres mi
momento, hermanos, de darle gracias a nuestro Dios, de compartir ahí en familia las bendiciones que hemos recibido de Él. Tomemos unos minutos y compartamos nuestra gratitud. Vamos a recoger, hermanos, la ofrenda, las ofrendas y los diezmos, y entonemos el himno, los panes y los peces. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Vamos a entonar, hermanos, 3 himnos. Yendo con Jesús, maestros se encrespan las aguas y grande gozo hay en ella. Yendo con Jesús a donde quiera iré, porque estoy seguro que Él cuida de mí. Sin su compañía no me atreveré a seguir en sendas que nunca antes vi. Con Jesús mi guiador, donde quiera iré, porque Él va conmigo y nada temeré. Con Jesús camino sobre tierra y mar, aunque ruja irada negra tempestad. Con Jesús marchando nada temeré, en desierto oscuro protección tendré. Con Jesús mi guiador, donde quiera iré, porque Él va conmigo y nada temeré. Pasaré la noche como el gran Daniel, entre leones fieros quieto dormiré. Si el Señor pernocta con su siervo fiel, aún en fosa oscura nada temeré. Con Jesús mi guiador, donde quiera iré, porque Él va conmigo y nada temeré. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso,
paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Maestros encrespó las aguas y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así, cuando el mar agitado nos sobre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor.
Gracias a Dios, hermanos, porque podemos gozarnos también en la alabanza a nuestro Dios. Es tiempo de traer nuestras peticiones, nuestras necesidades. Así que vamos a tomar este tiempo para traerlas delante de nuestro Dios, con la confianza que el Señor nos escucha y que el Señor tiene una respuesta a cada una de ellas. Oremos. La lectura bíblica la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Todos juntos dice la palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Escuchemos, hermanos, la predicación, el mensaje a la Odisea, y está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Pablo Gutiérrez Ojeda. Buenas tardes, buenos días, hermanos. El día de hoy nos toca Apocalipsis 3, 14 al 22, y que trata del mensaje a la Odisea. Y oremos primeramente, Señor. Amado Padre, nos ponemos en tus manos para que tú seas el guiador de todo lo que se va a decir en esta mañana, que se sea guardado en nuestros corazones espirituales. En el nombre de Cristo. Amén. La Odisea fue fundada por Antíoco II en los años 261 a 245 a.C., y llamada así en honor de su esposa Laódice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. La ciudad era famosa por sus ropas confeccionadas con la lana negra de la región. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina. Otro detalle interesante es que en el año 62 a.C., allí había una importante colonia compuesta por más de 7,000 judíos a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles, y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales
y se celebraban famosas ferias de mercadería. En este ambiente también había y existía una iglesia cristiana, establecida allí por la predicación de Epafras, discípulo de Pablo. Y esto lo vemos en Colosenses 4, 12, 13. Y dice así, hermanos: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Laodicea también estaba cerca de Colosa. En cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que Laodicea sufriese algún tipo de persecución o tuviera herejías. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocados pues por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón, recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en estas 7 cartas. En el versículo 14, como en las ocasiones anteriores, el remitente de la carta es el Señor Jesucristo, quien se vuelve a presentar con alguna de las frases con la que fue descrito en el capítulo 1. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. En Él todas las promesas son firmes e imperturbables. Él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Y veamos la raíz de la palabra amén, que en hebreo es emet, que significa verdad. Entonces, menciona al Dios de la verdad y nos provee referencias a la creación después de los améns. Y complementando lo anterior, Cristo es el testigo fiel y verdadero, como en Apocalipsis 1:5. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin. Continuando con el principio de la creación, esto no quiere decir, por supuesto, que Cristo fue creado antes que todo lo demás, tal como enseñaron los arrianos en el pasado o los testigos de Jehová y los mormones en el presente. Por el contrario, lo que se subraya aquí y en otros versículos es la suprema autoridad y dominio que Cristo tiene sobre toda la creación por haber sido su creador. Como lo dice allá en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también lo dice Colosenses 1:15, 17 y Hebreos 1:2. A diferencia de otras iglesias, en el caso de Laodicea, no hay ninguna palabra de alabanza. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor conoce, hermanos, todas nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos los conoceréis. Como dice Mateo 7:16. Versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran indiferentes. En este sentido, es interesante notar el contraste con las iglesias de Éfeso y Tiatira. Observemos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban, mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Y aquí en Laodicea ni amaban ni odiaban, y debemos preguntarnos entonces, ¿en qué consiste la tibieza? Y es que implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de Laodicea no veía ningún problema de su situación. De hecho, parece rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo.
El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse tal como eran realmente y para colmo, pues tenían un exceso de confianza en sí mismo. ¿En dónde habían puesto su confianza? En las riquezas, pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos. Esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de ese tipo de riqueza en la parábola del sembrador, en Mateo 13:22, y dice así, hermanos: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y continúan diciendo: y de ninguna cosa tengo necesidad. Era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que la destruyó, como ya dijimos, y sus habitantes habían logrado reconstruirse con sus propios recursos sin necesidad de pedir ayuda a Roma. El orgullo espiritual que manifestaban no solo era insensato, porque, como la Escritura señala antes del quebrantamiento, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto lo dice allá en Proverbios 16:18. En lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos, pues que hasta habían excluido al Señor de sus vidas. Razón por la que luego lo veremos afuera, llamando a su puerta, en el versículo 20. Pero antes pasemos al versículo 17. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad, pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía envidiar, pero la realidad era que eran dignos de compasión. Mientras ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los veía como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí radicaba uno de sus más graves problemas, pues estaban ciegos. Y Jesús envía un llamamiento al arrepentimiento en los versículos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es el oro refinado del que habla Jesucristo aquí? Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3, que dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O en Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Continúa el versículo 17: y vestiduras blancas para vestirse y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Ya en el versículo 5 del capítulo 3, el Señor promete a la iglesia de Sardis que al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y es claro que no se refiere a vestiduras literales, sino a ser revestidos de Cristo, como lo dice en Gálatas 3:27, y a manifestar el carácter de Cristo, como en Efesios 4:22 al 32. Al fin y al cabo, ¿de qué vale estar vestido con ropa muy bonita si debajo hay una personalidad mala y desagradable? Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ya en el Antiguo Testamento, en Proverbios 3:12, el Señor decía: porque Jehová ama al que castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere.
Y les da una exhortación en el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor ya no estaba en medio de la iglesia, sino que estaba afuera llamando a la puerta para poder entrar. Esto describe una situación insólita. Una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja fuera. Así que, como no podía ser de otra manera, el Señor los trata como incrédulos y desde afuera. Pero en su inmensa misericordia los llama al arrepentimiento. Sigue buscándolos porque Él sabe que sin Él seguirán estando desnudos y no dejarán de ser pobres y ciegos. Constantemente los llama esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta desde adentro. El Señor nunca entra por la fuerza en la vida de nadie. Finaliza con los versículos 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo venció por el camino de la cruz, dejando de ese modo un ejemplo. Es verdad que como consecuencia de su fidelidad al Padre, pues fue crucificado y en pocas horas murió. Pero 3 días después resucitó victorioso de la muerte y ascendió al cielo, donde ha sido coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, como dice en Hebreos 2:9. Aquello que parecía la derrota de Cristo fue en realidad su victoria. Ahora, desde esa posición de supremo honor, quiere que aquellos que también venzan al mundo por medio de la fe en Él, se sienten con Él en su trono. Un privilegio que no merecemos y que recibimos por la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Pues no puede ser otra que la de reinar con Cristo sobre este vasto universo de Dios. Eso es lo que Dios desea para cada creyente. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, Él probará nuestra fidelidad. Hermanos, los creyentes de la Odisea pueden ser los creyentes actuales. Quizás ellos eran como muchos otros que empezaron su carrera cristiana con ilusión, no faltaban a ningún culto y se esforzaban en crecer espiritualmente y empezaron a ser atraídos por los placeres del mundo, de tal modo que dejaron de leer la Biblia porque preferían ver la televisión o navegar por internet. Cuando iban a los cultos empezaban a mirar con inquietud el reloj y si el predicador se alargaba un poco porque querían regresar, pues rápido a casa para ver, entre otras cosas, el partido de fútbol de su equipo favorito. Pensemos en la iglesia de la Odisea. Puede ser una de ahora. Amén. Bendito Padre y Señor nuestro, gracias por esas palabras y porque estemos atentos, Señor, a nunca parecernos a la Odisea. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Que la sangre sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor perdonador del Padre y la comunión consoladora del Espíritu Santo sean con ustedes, con sus familias, con todo el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, ahora y siempre. Amén.